En Estados Unidos se ha publicado un libro que deseo de todo corazón que vea la luz en español, ¿no? Y este libro se llama De Oscar Wilde a Muriel Spark: ¿por qué muchos se convirtieron en católicos en el siglo XX? Oscar Wilde, como saben ustedes, es el famosísimo novelista y cuentista británico e irlandés que hacia el final de su vida se convirtió al catolicismo después de una vida muy, muy compleja con muchos tropezones, vamos a decir así. Y hasta Muriel Sparks, que es mucho menos conocida en el mundo hispano porque no ha sido muy traducida, pero una poeta y novelista escocesa muy importante en el mundo angloparlante, especialmente en el británico, ¿no? Y que también se convirtió al catolicismo y murió el 2008, o sea, no hace tanto tiempo, en Florencia, en Italia, porque había decidido que después de su conversión se iba a ir a vivir y a morir en un país católico. El libro es un libro voluminoso. Básicamente la autora, Melanie McDonald, trata de explicar qué es lo que llevó a los grandes conversos entre grandes creativos, pintores, artistas, músicos y novelistas, entre finales de 1800, de 1890 hasta 1950. Y como saben, ahí hay un número importante de los conocidos, ¿no? O sea, está Hilary Belloc, está Gilbert Keith Chesterton, está Tolkien. O sea, tenemos varios conversos muy importantes que no son, pero hay muchos más que no son igualmente conocidos en nuestro mundo hispanohablante, ¿no? Y Melanie McDonald, la autora de este libro, comienza explicando que uno de los principales elementos que detonaron el proceso de conversiones es lo que se conoció como el movimiento de Oxford, ¿no? Este movimiento de anglicanos cultos que comenzaron a investigar con más profundidad no solamente la Biblia, que ya la estudiaban bien, sino la historia de la Iglesia. Y al estudiar la historia de la Iglesia comienzan a ver que sostener que el anglicanismo es de continuidad apostólica se hace cada vez más difícil, ¿no? Y como saben ustedes, el gran titán y la principal influencia del movimiento de Oxford fue el cardenal John Henry Newman, converso él mismo, y que el Papa León el año pasado, el 2025, proclamó doctor de la Iglesia. Una de las cosas que señala McDonald es que cuando estas conversiones comienzan a darse, los críticos de estas conversiones comienzan a decir que era básicamente una cuestión emocional y que o era emocional todas las crisis del cambio de época, ¿no? El inicio del siglo XX marcado por el conflicto que llevaría a la Primera Guerra Mundial y después el intersticio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y llevó a la gente a esta posición de desesperación que emocionalmente los empujó a buscar algo más estable y lo encontraron en el catolicismo. Y otros dijeron que era básicamente la estética, ¿no? Decían smokes and bells, ¿no? El humo y las campanas, ¿no? En referencia a digamos, la elevación de la Eucaristía que iba acompañado del incienso y de las campanitas, ¿no? Y McDonald, la autora, comienza a deconstruir este mito. Y por lo pronto, toda la información que encuentra un artículo en el Daily Express que fue escrito por Evelyn Waugh, uno de los grandes conversos católicos, un intelectual británico muy importante, de un genio muy difícil. Evelyn Waugh escribe un artículo en este periódico británico Daily Express diciendo:
convertido a Roma, ¿qué es lo que me pasó? Y Evelyn Waugh es el que dice, he visto gente comentando cuál sería la razón de mi conversión y he escuchado este tipo de justificaciones. Los jesuitas lo capturaron, porque digamos los jesuitas tenían fama de tener un gran acceso a la élite intelectual, o que lo cautivó el ritual, ¿no? Y esto entre comillas. Es decir, que de alguna manera mi conversión fue porque hubo una especie de crisis con el inicio del siglo XX. Y en este artículo que escribe Evelyn Waugh, cita a George Orwell, ¿no? Ya conocen ustedes el famoso autor de Rebelión en la Granja, que, y 1984, que dijo que para los idealistas el catolicismo tiene prácticamente la misma fuerza que el comunismo. O sea, básicamente lo que estaba diciendo George Orwell es, mira, es sentimentalismo, ¿no? Yo me incliné por el socialismo, por mi propia sensibilidad hacia los pobres. Hay gente que se siente más llamada por el catolicismo, pero es lo mismo, ¿no? Son dos opciones para el mismo fenómeno. Pero McDonald comienza a destruir esos estereotipos y comienza a ir converso por converso, ¿no? Graham Greene, por ejemplo, ese famoso novelista que en varias ocasiones explicó, mi catolicismo ha sido motivado 100% intelectualmente en vez de emocionalmente. Otro importante converso y escritor, Lord Alfred Douglas, que dijo, el ritual, aunque muchas veces me ha gustado y considerado bello, no tuvo la más mínima influencia de ningún grado en mi decisión de convertirme. Maurice Baring, una poetisa, también conversa, dice, estuve mucho menos interesada en la estética que en los argumentos racionales. Y fueron los argumentos racionales los que me llevaron a primero a aceptar y después gustar de la estética. Y Evelyn Waugh decía, ni el incienso, ni las velas, ni las campanas me afectaron en nada. Y efectivamente, cuando muere Evelyn Waugh, su amigo Christopher Sykes dice, cualquiera que conocía a Evelyn Waugh sabía que su aproximación a la fe había sido no solamente racional, sino que sorprendentemente carente de emoción. Y famosa la anécdota que alguna vez he compartido con ustedes de Evelyn Waugh, cuando era muy fácil de irritarlo, ¿no? Entonces, una vez un agnóstico que lo veía irritarse y ser duro, le llama la atención, le dice, Mr. Waugh, ¿cómo puede ser usted tan duro y tan irritable cuando usted se proclama cristiano? Y Evelyn Waugh no se le movió ni una pestaña, lo miró y le dijo, imagíneme sin cristianismo. Piensa en mí la ironía de la respuesta, ¿no? Como diciendo, mira, si tú crees que así soy malo, imagíname si no fuera cristiano. Es decir, la clásica excusa que yo escucho además de todos los seculares y los anticatólicos, que cuando los católicos nos defendemos nos dicen, tú no eres católico, tu falta de caridad, eso no es lo que diría Cristo. Resulta que se vuelven más cristianos que los cristianos al momento de querer que los católicos bajemos la cabeza y recibamos los palos que nos quieren dar. Es lo mismo que lo que hicieron con Evelyn Waugh, y Evelyn Waugh tuvo esta respuesta real. Mira, tú me crees, si tú crees que así soy malo, imagíname sin el cristianismo. Y lo mismo esta última poetisa escocesa, Muriel Spark, de la que le hablaba, que es, digamos, la última persona que aborda el libro de McDonald, es que cuando a ella le preguntaban sobre su conversión, que fue una conversión dura, o sea, influyó mucho en su obra, pero de la que no hablaba, o sea, practicaba la fe con gran devoción, como les digo, al punto que dijo, yo no me quedo en Inglaterra, mucho menos en Escocia, que es, digamos, fervientemente anticatólica, me voy a vivir a un lugar católico el resto de mis días. Pero cuando le preguntaron, digamos,
cómo funciona toda esta parte, digamos, de la liturgia, de la estética, de la belleza, ahora que estás acá en Florencia. Mira, mi fe es mucho más dogmática que emocional. Es decir, y cuando dice dogmática, no lo dice en el sentido vulgar, el que se utiliza, ¿no? Tú eres un dogmático, ¿no? Para decir a alguien, implicar a alguien que es de mente cerrada o qué sé yo. No, acá Spark la utiliza en el sentido literal y correcto. Creo en el dogma, es decir, en las verdades reveladas, en las verdades reveladas. Las verdades reveladas, o sea, se revelan a la mente. Y básicamente McDonough explica que efectivamente muchas de las circunstancias históricas, ¿no?, del inicio de la guerra, la temporada de la guerra, la entreguerra, tienen efectos reales en crear una situación, digamos, de cuestionamiento emocional, ¿no? Pero la razón, cree ella, es que todas estas personas lo que tienen en común es que tienen un intelecto inquieto, que son personas creativas y que pueden haber personas muchísimo más inteligentes, pero que están en ámbitos que no promueven la curiosidad. O si la promueven en ámbitos específicos, como por ejemplo las ciencias pragmáticas, ¿no? La biología, a ver por qué este bicho tiene 8 patas, ¿no? Ese tipo de curiosidad. Pero para estas personas la curiosidad es una curiosidad sobre los grandes temas de la vida. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué tengo este deseo que, por más que soy capaz de expresar a través del arte, de la música, de cualquiera de las prácticas artísticas, no logran satisfacerme plenamente? La cuestión es que estas conversiones de toda una generación que dura unos 70 años y que tiene a todos estos grandes nombres, ¿no? Nosotros conocemos a varios porque sus obras son universales y han impactado mucho también en español y los conocemos, ¿no? Pero hay muchos otros muy importantes del mundo de la literatura, de la música y del arte que son menos conocidos en el mundo hispano, pero que también fueron muy importantes en su momento. Al final McDonough dice, ¿por qué esto ya no está pasando tanto a ese volumen? ¿Por qué más bien vemos las conversiones en gente joven con otro tipo de inquietud, no, y digamos, en la cúspide de su creatividad o de su producción intelectual? Y ella dice, es difícil saberlo. Muchas de las personas con las que he hablado culpan, digamos, la iglesia del posconcilio, con peleas internas sobre temas que antes eran clarísimos, que haya habido oposición en torno a la Humanae Vitae, por ejemplo, a la contracepción, que tenga un padre James Martin ahora argumentando que las enseñanzas de la iglesia sobre la homosexualidad deberían cambiarse, no deberían aplicarse. Es decir, que en vez de convertirse en un lugar de certezas, es otro barrio donde la gente se pelea. Y que eso tiene como consecuencia que, por más que los grandes principios católicos siguen vivos, no se manifiestan así. La iglesia se ve como una iglesia donde hay mucho conflicto interno, donde hay poca claridad, entonces no tiene esa capacidad de apelación para quien está buscando. Pero ella dice, yo creo que existe un renacimiento silencioso. Y esto está en los números de estos nuevos conversos que no son famosos, son más jóvenes. Espero que este movimiento se recupere y permita otra vez, gracias al testimonio de los nuevos conversos, hacer de la iglesia un punto luminoso para quienes tienen una profunda curiosidad intelectual. Que tengas un buen día.